Ya está. Bien, buenas noches nuevamente con todos. Ya estamos en nuestra clase número 5 y el tema que estaremos viendo el día de hoy son las alteraciones del lenguaje y trastornos de la comunicación según el DSM. Bien, pero ¿qué son esas alteraciones? ¿Cómo podemos definirlas? Bueno, podríamos tomar en cuenta lo que nos dice Bashir, que es un autor, quien menciona que es un grupo heterogéneo de desórdenes, no solo en el desarrollo, sino también en la adquisición del lenguaje. ¿Bien? Entonces recuerden que desde la primera sesión les comenté la importancia de tener una valoración tanto a nivel comprensivo como también a nivel expresivo. ¿Por qué? Porque en las alteraciones del lenguaje se puede observar el déficit tanto en la comprensión como en la producción del lenguaje y también el uso del mismo, ¿sí? Que vamos a ver el día de hoy. Bien, ahora, ¿qué más nos dice? Que algunas de estas alteraciones tienden a ser crónicas, es decir, que persisten a lo largo de la vida. Sin embargo, los síntomas, las manifestaciones, los efectos, los puntos fuertes y o débiles van a ir cambiando con el tiempo. Ahora, si yo sé que un niño tiene un diagnóstico con una alteración crónica, que más que todo tiene una base orgánica, un origen orgánico, ¿ustedes creen que este niño deberá llevar terapia? A ver, en el chat van a contestar, por favor. ¿Ve? ¿Tendrá que llevar terapia sabiendo que el diagnóstico del niño que nos brinda el especialista es crónico? Fiore nos dice que sí. ¿Qué piensan los demás? Carla también que sí. Aleida también. Betsy, sí. Iván pienso que sí, con enfoque apropiado. Graciela también, en efecto. Así es. Por más diagnóstico que tenga el niño, sí, del neuropediatra, del especialista de terapia de lenguaje, etcétera, es importante que el niño lleve terapia. Puede ser que los avances sean lentos, que se vean poco a poco, sí, pero no por ello vamos a limitar al menor para que pueda llevar a cabo su proceso de rehabilitación de terapia como tal. Bien, entonces, por más diagnóstico, el niño merece su terapia. ¿Sí? Vamos a ver hoy día los trastornos según el DCM. Bien, sin embargo, quiero ponerle dos casitos. A ver, vamos a poner un primer caso, un niño de 2 años que solo dice A y la letra E. Bien, este niño no ha recibido estimulación, no tiene contacto mucho con los otros pequeños, no ha llevado a cabo terapia o estimulación de por medio, estimulación integral, solo vive con la abuelita porque los padres trabajan mucho. ¿Bien? Podríamos estar hablando, un niño de 2 años, bien, que solo pronuncia A y la letra E, de un posible trastorno, o estaríamos hablando de un retraso del lenguaje. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería su apreciación? Un niño de 2 añitos que no recibió estimulación, que solo vive con la abuelita, prácticamente con la abuelita, ¿bien? Porque los padres trabajan, no tiene contacto con los demás, el contacto es escaso y solo pronuncia A y la letra E. A ver, Fiore nos comenta, creo que es un atraso ya que no convive con más personas que lo ayuden a estimular el habla. Excelente, Fiore. Carla tendría que ir a terapia de lenguaje, así es. Tendría que ir a sesiones de lenguaje, ¿cierto? Posiblemente, ojo, posiblemente estemos hablando de un retraso, ¿cierto?
de un retraso. ¿Por qué? Porque no hay una estimulación de por medio. Sin embargo, se tienen que evaluar varios factores, pero por eso que les menciono, posiblemente estaríamos hablando de un retraso, un desfase. Bien, vamos a poner otro casito similar. Un niño también, a ver, para poder ayudar a estimular ya que tiene un retraso, porque no tiene quien pueda enseñar. Así es, en efecto, no hay una persona o personas que puedan estimular el lenguaje del menor. Bien, vamos a poner otro casito. Un niño de 2 años también que solo pronuncia la vocal perdón, A y la vocal E, pero este niño sí ha recibido estimulación, sí ha llevado a cabo sesiones de intervención temprana. Sin embargo, aún persiste en esta situación, ¿no? En pronunciación o articulación solo en dos fonemas. Podríamos estar hablando de un posible retraso o de un posible trastorno. Betsy nos comenta retraso, Fiore trastorno, Karina un posible trastorno. Así es. Un posible trastorno. ¿Por qué? Porque los síntomas están persistiendo, el avance es más lento, ¿no? Y porque también ha recibido terapia de lenguaje u otro tipo de estimulación. Bien, cuestión de un diagnóstico profesional para saber si todo está bien en las partes físicas o psicológicas del lenguaje. Así es. Es importante, la evaluación es fundamental. Nosotros podemos deducir, sí, pero la evaluación es fundamental, chicos, porque si no estamos trabajando en base a lo que suponemos y no es así. Bien, vamos chicos con también, Iván, excelente, buen comentario, puede tener una causa orgánica, ¿sí? Y eso pues ya se deriva al especialista correspondiente. Bien, muy buena tu comentario, buen comentario, Iván. Muy bien, vamos entonces a ver primero el trastorno del lenguaje, el famoso trastorno del lenguaje según el DSM. Estaremos viendo los criterios, ¿sí? Los criterios del lenguaje que el niño tiene que presentar para que el especialista dé un diagnóstico, ¿no? Pero evidentemente se tiene que realizar una síntesis de toda una evaluación, ¿bien? Entonces, como criterio A, el niño tiene que presentar dificultades, pero como dice muy claro, persistentes. Dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje. Bien, entonces, recuerden, dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje, debido a deficiencias de la comprensión, vertiente comprensiva, o la producción, vertiente expresiva. Bien, este es el criterio A. Dificultades persistentes debido a las deficiencias en la vertiente comprensiva, como también en la vertiente expresiva. ¿Y qué es lo que tiene que incluir? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar en el menor? Tres aspectos fundamentales. El primero, vocabulario reducido. Es decir, que el uso y el conocimiento de las palabras está muy por debajo de la edad que presenta el menor. Vocabulario muy reducido. ¿Bien? ¿Cuál es el segundo factor? La estructura gramatical limitada. Es decir, que va a presentar dificultades para poder ubicar las palabras de modo que reproduzca oraciones gramaticalmente correctas. ¿Listo? Y el tercer punto, deterioro del discurso. Presenta dificultad para poder hacer uso de su vocabulario, para poder conectar frases y explicar o realizar una conversación. Son tres puntos claves que nosotros tenemos que observar en el menor.
¿sí? Y que estos 3 puntos son dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje. ¿Listo? Entonces, es lo que caracteriza, por decirlo de esta manera, al trastorno del lenguaje. ¿Bien? ¿Cuál es el criterio B? Que las capacidades del lenguaje que está presentando el menor en el presente están notablemente por debajo de lo esperado para su edad. Por eso es importante nosotros conocer cuáles son los hitos, que ya lo vimos en la sesión anterior, qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los pequeños. ¿Bien? El criterio C, que van a ver que este criterio se repite en todos los trastornos que vamos a ver hoy día, que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, es decir, en la infancia. Bien, y el criterio D, que permite a los especialistas realizar el diagnóstico diferencial, que hace referencia a que las dificultades que está presentando el menor no se pueden atribuir como una causa directa por un deterioro auditivo o un deterioro sensorial, por una disfunción motora, por alguna afectación neurológica, tampoco por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Por eso es importante, bien, por eso es importante trabajar con un equipo, bien, con el especialista, el neuropediatra, el psicólogo clínico, etcétera, para tener un mejor diagnóstico certero. ¿Listo? A ver, Iván, maestra. Sí, 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 sí. Hoy día le comparto a nuestro coordinador, bien, esa tablita y con 2 videos más, que no lo vamos a ver en la sesión, pero igual se los voy a compartir, están descargados para que ustedes lo tengan, ¿ya? Que son los hitos del neurodesarrollo. Bien, entonces, son estos criterios que debe de presentar el menor. Bien, ¿cuál es el principal o uno de los principales, para no desmerecer los demás? Es el criterio A, vocabulario reducido, estructura gramatical limitada, deterioro del discurso. Y por lo tanto, el menor debe de presentar una dificultad persistente en estas 3 áreas, ¿sí? Ya sea en la vertiente comprensiva como también en la vertiente expresiva. ¿Listo? Vamos entonces a ver algunas características diagnósticas. Y es justamente lo que les acabo de mencionar hace unos segundos. Que el trastorno del lenguaje, la característica diagnóstica principal, bien, es la deficiencia en la comprensión o en la producción del vocabulario, de la estructura gramatical y de su discurso. Esto es lo principal. Que si yo observo ello en mi pequeño, es mejor acudir a un especialista para que nos dé un diagnóstico certero. Pero ya el criterio A nos está alertando de posible retraso o trastorno dependiente del menor. Bien, ahora, sabemos que el aprendizaje y el uso del lenguaje depende de estas 2 capacidades, la capacidad receptiva y la capacidad expresiva. La capacidad expresiva es cuando yo realizo, ¿no?, una conversación, manifiesto mis ideas, mis pensamientos, la producción de señales vocales, gestuales o verbales. Mientras que la capacidad receptiva es el proceso de recibir y procesar, comprender los mensajes lingüísticos. Por lo tanto, ambas capacidades deben de ser evaluadas, siempre sí. ¿Por qué? Porque una de estas puede tener una gravedad diferente. Y sí, hay niños que puede comprender hasta cierto punto, es decir, que su capacidad o la vertiente comprensiva se encuentra menor afectada que su capacidad expresiva. Por ejemplo, si yo le digo a un niño,
¿Dónde está tu cabeza? Y solo me señala. Y tiene ya 4 añitos. Bien. ¿Dónde están tus ojitos? Y me señala los ojitos. Bien. ¿Comprende? Sí, posiblemente sí. Si yo le digo cierra la puerta y realiza la acción. ¿Comprende? Sí, su vertiente comprensiva puede ser, se necesita de mayor interacción, ¿bien? Pero puede ser que no esté tan afectada como en la vertiente expresiva. Y cuando le invitamos a hablar al niño, no se comunica. Bien, entonces ambos están relacionados, sí, pero la gravedad puede ser diferente. Por lo tanto, ambas deben de ser evaluadas. Bien, ahora recuerden que el trastorno del lenguaje afecta al vocabulario del menor y es ello que se tienen que trabajar, ¿sí? También su discurso y también su capacidad gramatical. Bien, ahora, según el DCM, las primeras palabras, las primeras frases del niño es probable que se inicien de manera retrasada. Bien, desde pequeño podríamos ver que el vocabulario tiende a ser más limitado en comparación a sus compañeros o a los niños de su edad. Sus frases pueden ser aún más cortas de lo que se espera y pueden presentar errores gramaticales muy notorios a diferencia de los niños de su edad. Bien, entonces son 3 puntos que nosotros debemos de considerar. Vamos a ver un poquito acerca de su desarrollo y el curso de este trastorno del lenguaje. A ver, aquí la adquisición del lenguaje está marcada por cambios que se producen desde su inicio de la niñez temprana hasta alcanzar una competencia de adulto, ¿no? Una conversación como ya de una persona adulta. Entonces, el trastorno del lenguaje aparece en el periodo de desarrollo temprano, es decir, en la niñez temprana. ¿Puede haber alguna variación? Sí. Va a depender de los niños. Recuerden que por más diagnóstico que presenten los niños, son diferentes. Los síntomas también pueden ser distintos. Bien, ahora, según el DCM, este trastorno diagnosticado a partir de los 4 años, bien, suele ser estable en el tiempo y puede persistir hasta la edad adulta. Bien, pero pueden cambiar los signos, los síntomas cambian. Según el DCM. Alexandra, el DCM es un manual de diagnóstico. Es un manual de diagnóstico, ¿sí? Ahora tenemos el DCM-5R, ya está, el DCM-5R. Pero es un manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que es más internacional. Bien, listo. Entonces, ¿cuáles son las características principales del trastorno del lenguaje? A ver, los leo en el chat. ¿Cuáles son las características principales que nosotros debemos de observar en el niño en el trastorno del lenguaje? Ya ven, sí, la capacidad expresiva tiene que ser evaluada y la capacidad receptiva o comprensiva, ¿no? La vertiente comprensiva. Pero hay 3 que están en el criterio A. 3 factores que debemos de observar y que el niño debe presentar una dificultad persistente. ¿Cuáles son? Ya ahí van. Dificultades al momento de hablar, escuchar o entender. Vocabulario, excelente. Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro del discurso. Excelente. Muy bien. Chicos, esa es la característica diagnóstica del trastorno del lenguaje. ¿Cuál? Esto.
vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro del discurso. Así es, Alexandra. El repertorio de palabras muy limitado en comparación a sus compañeros y a lo que se espera. Ah, excelente, muy bien. La formulación de oraciones limitada también y el deterioro del discurso. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a observar un pequeño video acerca de algunas recomendaciones para los padres con niños con trastorno del lenguaje. ¿Listo? A ver, un momentito. Vamos a compartir aquí esto. Bien, entonces observamos este pequeño video. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene dos variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente. Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno, por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, y suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa. Es frecuente que los padres en la consulta digan: yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice: ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta: ¿en el desayuno tomaron jugo o té? Ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas. ¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe
cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos. En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. 16. Ahora, hoy es 17. Le vamos a hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? 17. ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Dentro de esas técnicas encontramos lo que se llama reformulación del lenguaje, es decir, cuando un niño dice mal una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Bien. Entonces, hemos visto algunas recomendaciones. Les voy a volver a enviar el enlace para que lo tengan a la mano. Ya está. Continuamos entonces con otro trastorno, en este caso el trastorno fonológico, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios que un niño tiene que cumplir para poder quizás mencionar que posiblemente esté presentando un trastorno fonológico? Como criterio A, el niño debe de presentar dificultad persistente, pero en este caso, en la producción fonológica. Bien, y como presenta esta dificultad persistente en la producción fonológica, es evidente que ello interfiere con la inteligibilidad del aula. Por lo tanto, puede impedir la comunicación verbal. Ojo, la comunicación verbal de los mensajes. ¿Por qué la comunicación verbal? Porque estamos hablando de la producción fonológica. ¿Sí? Ahora, el criterio B hace referencia que la alteración que presenta el niño causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere evidentemente con la participación social, con los logros académicos, bien, ya sea de manera individual o en cualquiera de sus combinaciones. ¿Listo? El criterio C, que es el que justamente les mencionaba, que se repite en todos los trastornos que vamos a ver hoy día, que el inicio de los síntomas se producen
en las primeras fases del periodo del desarrollo, es decir, en la niñez. ¿Bien? Y el criterio de lo que permite realizar el diagnóstico diferencial es que las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas, tampoco a afecciones adquiridas, como la parálisis cerebral, paladar hendido, la hipoacusia, tampoco a un traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. Por eso, nuevamente, es importante, ¿bien? Es importante llevar a cabo una evaluación integral del menú, ¿sí? Como justamente, si no me equivoco, Iván comentó, ¿no? Acerca de las causas que pueden ser causas neurológicas, causas médicas, y es mejor llevar al especialista al pequeño. ¿Bien? Entonces, yo les pregunto, viendo esto, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre el trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje? A ver, chicos, en el chat pueden escribir, por favor, cuál es la diferencia entre el trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje. La diferencia, sobre todo, radica en el criterio A, en el primer criterio. Excelente, Betsy. Fonológico es la dificultad en la producción fonológica. Muy bien. Y el trastorno del lenguaje, acá, ¿a qué hace referencia entonces? Iván, que el lenguaje cae en la fonología, pero en la fonología solo abarca el habla y la escritura. Ok. Betsy nos dice dificultad en la adquisición. Muy bien. Impide la comunicación verbal, nos comenta Aleida. Excelente. Ok, Betsy, dificultad en la adquisición es en el trastorno del lenguaje. Excelente. Muy bien. A ver, la diferencia es que, como bien lo han mencionado, el trastorno fonológico es esta dificultad persistente en la producción fonológica, en la comunicación verbal, ¿cierto? De los mensajes. Por lo tanto, no se le entiende al niño. Me habla, se comunica verbalmente, pero no te entiendo. No sé qué es lo que me quieres decir porque precisamente su producción fonológica es limitada. En cambio, el trastorno del lenguaje, que es el primer trastorno que hemos visto, hay tres factores importantes. Dificultad persistente en el vocabulario, bueno, presenta vocabulario reducido, su estructura gramatical es limitada y finalmente su presenta deterioro en su discurso, ¿cierto? Esa es la diferencia entre el trastorno del lenguaje y el trastorno fonológico, según el DSM. ¿Bien? ¿Cuál es entonces la característica fundamental, principal del trastorno fonológico? La producción fonológica, ¿sí? Esa es la característica principal. Entonces, ¿qué es esta producción fonológica? Es la articulación clara de los fonemas, que al momento de combinar los fonemas, creamos palabras, que al momento de combinar palabras, creamos oraciones y o enunciados. ¿Cierto? Entonces, de esta manera, la producción fonológica requiere del conocimiento fonológico de los sonidos del habla. Yo necesito saber que la vocal A suena de esa manera.
A, que la vocal E suena así. E. Requiero de este conocimiento fonológico de los sonidos, cómo suenan los fonemas. ¿Cuál es el sonido que yo debo de reproducir para decir el fonema A, el fonema E, J, L, M, N, etcétera, y sus combinaciones? Bien, ahora, la producción fonológica también requiere de la habilidad para poder coordinar los movimientos de los articuladores con la respiración y la vocalización del habla. ¿Listo? Entonces, de esta manera, los niños que presentan este tipo de dificultad pueden presentar problemas de diferentes grados, tanto en el conocimiento fonológico como también, y o, ¿bien?, en la habilidad para coordinar los movimientos del habla. Por ello es que nosotros tenemos que observar precisamente ello, el conocimiento fonológico y cómo es que está coordinando los movimientos del habla para poder comunicarse verbalmente. Bien. Entonces, el trastorno fonológico, chicos, se diagnostica cuando la producción de los sonidos no es la que se espera para la edad, para la edad del niño que cronológicamente presenta. Por lo tanto, las palabras que emite, si un niño, por ejemplo, tiene ya 7 años, 7 añitos, ya se le entiende la mayoría, casi todo de su lenguaje. Pero si yo solo le entiendo algunas palabras, no corresponde para su edad. Por lo tanto, posiblemente estaría presentando un trastorno fonológico. Bien, ahora, las deficiencias que presenta el menor no son el resultado de una alteración física, neurológica, auditiva. ¿Sí? Ello por eso, nuevamente, y quiero recalcarlo, que se necesita del especialista para que pueda realizar este diagnóstico diferencial, ¿bien? A través de una evaluación integral. Ahora, DSM sostiene que en los niños de 4 años con un desarrollo normal del lenguaje, el habla debería ser inteligible, mientras que a los 2 añitos se le pueden comprender al menos el 50%. Justo hoy día, en la mañana, acude una mamita con un niño. Este niño tiene 5 añitos, ¿bien? Y la mamita me comenta que el menor solo repite lo que los demás dicen, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, ¿quieres jugar? Se llama Gael. Gael, ¿quieres jugar? Y me decía, Gael, ¿quieres jugar? ¿No? O vamos a agarrar a Lila, ¿no? Vamos a jugar con la Lila, que es una muñequita. Y repetía lo mismo. ¿Bien? Ahora, cuando trataba de comunicarse el pequeño, no se le entendía. Ya tenía 5 años. Se le podría haber entendido al menos un 50-60%, pero no se le entendía ni siquiera el 10%. ¿Sí? Ese tipo de indicadores tenemos que observar en el menor. ¿Sí? Entonces siempre tengamos cuidado con ello y seamos muy perceptivos al momento de escuchar a los pequeños. Bien, en cuanto al desarrollo y curso del trastorno fonológico, hay algo importante que debemos de considerar, que no es inusual que los niños con un desarrollo normal acorten palabras y sílabas. Sí lo pueden hacer porque están todavía aprendiendo a hablar, están en este proceso de aprendizaje. Sin embargo, la progresión en el dominio de la producción fonológica debería de conducirle a los niños para que pueda ser entendible ya hacia los 3 añitos. ¿Bien? Sí, ven, ecolale. Porque repetía todo, ¿no? Ecolale inmediato presentar.
Bien. Entonces, los niños con trastorno fonológico siguen utilizando estos procesos de simplificación fonológica. Es decir, acortan palabras. Por ejemplo, el niño que vino hoy día acortaba palabras y emitía más sonidos guturales, más no palabras completas. Y las que podía, las acortaba. Bien, y ya a los 7 años, lo que se espera es que la mayor parte de los sonidos se puedan emitir con claridad a través de una pronunciación correcta. Bien, entonces, ¿cuál es el diagnóstico principal del trastorno fonológico? ¿Cuál es la característica diagnóstica principal del trastorno fonológico? ¿Cuál es la característica principal del trastorno fonológico? Excelente, Betsy. Muy bien. Dificultad persistente en la producción fonológica, que por lo tanto interfiere en la inteligibilidad del menor. ¿Sí? Entonces es importante saber, así es, Betsy, la articulación de los fonemas al combinarlos en palabras, ¿bien? Y al combinar las palabras en oraciones, que para su capacidad para emitir sonidos y el sentido de los mensajes es deficiente. Así es, Iva. Karina, evaluar si lo que él habla del niño está acorde con su edad, muy bien, si es inteligible, si es comprensible lo que está emitiendo, ¿sí? Para ello también es importante el conocimiento fonológico y la habilidad que tiene para poder coordinar los movimientos del habla. ¿Listo? Dificultad para producir sonidos, nos dice Carla, acorta palabras. Excelente, ¿no? Simplifica la fonología. Bel nos comenta la dificultad de realizar los sonidos fonéticos. Excelente, Bel. Muy bien, chicos. Así es. Vamos a ver un pequeño videíto acerca de por qué ocurren los trastornos del lenguaje. ¿Bien? Entonces, vamos a compartir ya está. Una pregunta sería, ¿por qué ocurren los trastornos del lenguaje? A modo de ejemplo, nosotros vemos que el pájaro, por ejemplo, tiene una tarea fácil, tiene 3 tonos, un tono para la primavera, un tono para el otoño, un tono para la búsqueda de pareja. Pero ¿qué pasa en el humano, en el niño? ¿Qué pasa cuando un niño no adquiere el lenguaje, no empieza a hablar? Desde el punto de vista de lo neurobiológico, del neurodesarrollo, uno puede explicar a partir de 2 ideas: las dificultades ambientales y las dificultades biológicas. Cuando nosotros hablamos de los aspectos ambientales o de las causas ambientales, tenemos el ejemplo del niño de Aveirón, que es un niño que es criado en la selva solo, sin contacto con un humano, que no llega a hablar, que no llega a tener contacto con el lenguaje del humano. Entonces tenemos que tener la relación de la incidencia de la estimulación del ambiente en el desarrollo del lenguaje del individuo. La importancia del lenguaje materno, de la estimulación materna, donde la mamá le va a dar no solo el tono al lenguaje verbal, sino también a la comunicación, le va a dar la impronta, el afecto, todo aquello que acompaña a la comunicación y al lenguaje.
Siempre se pensó que en realidad los déficits en el desarrollo del lenguaje tenían una alta importancia en los factores ambientales. Pero luego se empezó a ver que el TEL, el trastorno específico del lenguaje, donde se empiezan a demorar en la producción del lenguaje, es más frecuente en los varones, o sea que uno tiene que tener en cuenta la incidencia de las hormonas sexuales en el desarrollo de las áreas del cerebro que van a involucrar al lenguaje. También se empezó a ver que era más frecuente en gemelos, y acá empezamos a hablar de las causas genéticas. Es decir, el programa del desarrollo de las áreas del lenguaje va a estar codificado en los cromosomas. Se habla de alteraciones en los cromosomas 16, en el cromosoma 19, en el cromosoma 13 y en el cromosoma 3. Y luego se empiezan a incorporar las alteraciones en los procesos de organización de las áreas del lenguaje. Dentro de esos genes, los haplotipos o los distintos subtipos genéticos como el FOXP2. En ese sentido, nosotros encontramos que los estudios moleculares se encuentra que la afectación en un gen o a veces en más de un gen combinados entre sí nos da como consecuencia trastornos en el lenguaje en una familia con mucha más frecuencia que en otra familia. Y ya no se debe solamente a factores ambientales, sino también a estos aspectos moleculares. En ese sentido, hay una familia muy importante, que es la familia KE, que dentro de esos niños hay múltiples antecedentes genéticos de trastornos en el desarrollo del lenguaje. Al cabo de un tiempo de investigar esta familia, se descubre el haplotipo genético que es el gen FOXP2, que se cree que este gen lo que hace es ir guiando a las células del sistema nervioso, a las neuronas que van a conformar las áreas del lenguaje. Entonces, lo que se altera, se produce una dificultad en la organización de las neuronas de las áreas del lenguaje, con lo cual estos niños van a tener mayor prevalencia de TEL, pero también se va a ver más frecuente en esa familia. Cuando se hablaba que las alteraciones del lenguaje aún no se descubrían en los estudios genéticos, se empezaron a investigar las malformaciones en el cerebro en las personas con trastornos del lenguaje. Y así, un investigador muy importante que fue Galaburda descubrió que personas que habían muerto con trastornos del lenguaje y trastornos en la lectoescritura, que es la parte escrita del lenguaje, esas personas tenían dislexia, pero tenían malformaciones, pequeñas microdigenesias en las áreas temporales del lenguaje, de los lóbulos temporales, y que esas microdigenesias se repetían en las distintas personas con dislexia. Y acá se empezó a aceptar que las fallas del lenguaje y la dislexia no eran puramente emocionales, no eran puramente por causas ambientales, sino que había una causa neurobiológica que hacía que esas personas no pudieran aprender a hablar, a leer y a escribir. En ese sentido, los últimos estudios han mostrado que las zonas de los lóbulos temporales, un área que es el plano temporal o la zona del planum temporal, es asimétrica y tiene un mayor desarrollo del lado izquierdo del cerebro en relación al desarrollo de la lectoescritura y el lenguaje. Las personas que tienen TEL y dislexia tienen un menor crecimiento del plano temporal izquierdo respecto del derecho. Es decir, como que el plano temporal no se diferencia tanto. Y esto no sería una consecuencia, sino una causa del TEL. Por ello, cuando investigamos en un niño la presencia de un trastorno del lenguaje, tenemos que tener en cuenta no solamente los aspectos emocionales, la falta de estimulación y los déficits ambientales, sino el sustrato neurobiológico. El TEL es un trastorno neurobiológico, tiene una base neurológica. Los estudios nos muestran que el electroencefalograma tiene más descargas que nos muestran la desorganización en la maduración de ese cerebro infantil, y tenemos que tenerlo en cuenta
no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Bien, a ver, les envío nuevamente el enlace. Bien, continuamos entonces con el siguiente trastorno. En este caso, uno de los trastornos que yo he visto en mi día a día, o bueno, en mi carrera, ¿no? En mi experiencia, que tiene un impacto muy relevante y negativo en los menores, ¿no? Y en la adolescencia también, sobre todo cuando no se ha llevado a cabo la intervención temprana. ¿Bien? ¿Qué es el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia? También conocido como la tartamudez. Bien, bueno, ¿qué criterios debe de presentar el menor para trabajar, perdón, para decir que posiblemente podría estar presentando el trastorno de la fluidez? Bien, como criterio A, tenemos que las alteraciones de la fluidez y la organización temporal normal del habla son inadecuadas para la edad del menor. Bien, ahora esto pueden persistir con el tiempo y se van a caracterizar por la aparición frecuente y notable. Ojo, aparición frecuente y notable de uno o más de los criterios que vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, son alteraciones de la fluidez y la organización temporal normal del habla. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que debe presentar? Al menos uno, que sea frecuente, ¿bien? Y notable. Repetición de sonidos y sílabas. Prolongación de los sonidos de consonantes, como también de las vocales. Palabras fragmentadas. Pausas en medio de una palabra. Bien. Bloqueo audible silencioso, que son pausas en el habla, ¿no? Mientras que estoy hablando, pauso y nuevamente hablo. Otra vez pauso. Bien. Circunloquios, que esto pues es la manera que los pequeños tienen para poder sustituir las palabras y evitar palabras problemáticas. Si yo sé que tartamudeo con tal palabra, entonces voy a buscar otra palabra que sea menos problemática al momento de pronunciar. Bien. Palabras producidas con exceso de tensión física, eso es muy notorio. Y la repetición de palabras monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, el yo lo veo. ¿Sí? Entonces, el menor tiene que presentar al menos uno o más de estos factores, que sea frecuente y notable en el pequeño. Bien, como criterio B, que la alteración pues causa ansiedad al hablar. Y es algo que yo también quiero preguntarles. ¿Qué consecuencias ustedes consideran que una persona, un niño, puede afrontar si está presentando un trastorno de la fluidez? ¿Qué consecuencias podría afrontar el menor? A ver. Acoso escolar, muy bien, Bel. ¿Qué más? Se puede poner más nervioso, puede causar inseguridad, excelente. Bullying, muy bien, Betsy. Retardo en el aprendizaje, Karina, muy bien. ¿Qué más? Baja autoestima e inseguridad. No socializa bien, Aleida, muy bien. Aislamiento, muy bien. No tener confianza en el mismo, en sí mismo, excelente.
El menor podría retraerse, ser víctima de acoso, podría experimentar frustración, muy bien. Perfecto. Aislamiento social también, como dijeron, no quiero socializar con los demás porque estoy siendo sujeta o sujeto de comentarios, de burlas. No tiene seguridad. Excelente, Aleida. Sí es. Genera mucha ansiedad, ¿no? Causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, en el rendimiento académico. Así es, Carla. También tienen miedo a expresarse y van a evitar toda situación en donde haya una expectativa de ser observado o hablar. Ben nos comenta timidez, estrés y angustia. Así es. Si no me equivoco, creo que sí les he comentado que hay muchos niños o ya adolescentes que incluso pueden generar una ansiedad, ¿no? Ya una ansiedad como hablando ya como trastorno, ¿sí? E incluso pueden llevar a tener, como ustedes mencionan, baja autoestima o desarrollar un trastorno depresivo también. Entonces, es importante eh, llevar a cabo una intervención temprana, de modo que evitemos todas estas consecuencias y que lamentablemente yo lo he visto, he abordado a adolescentes con el trastorno de la fluidez, lamentablemente, ¿no? Y que cuando trabajaba con ellas, eh, Estimados participantes, un momento, por favor. Nuestra Miss está teniendo problemas con su conexión. Un momento, por favor. sí, van a disculpar, ¿se me escucha? A ver, por favor, me avisan. Ahora sí, Miss. Excelente, muchas gracias. Van a disculpar, chicos, chicas, el Meet, no sé qué pasó, me botó. Ahora sí, excelente. Muchas gracias, chicos. Estábamos en trastorno de la fluidez, ¿cierto? Y bueno, les estaba comentando uno de los casitos que me tocó, ¿no? Al momento de realizar mi ejercicio profesional. Y que sí, he observado mucho que estas niñas ya adolescentes presentan bajo autoestima, ideas incluso que quieren ir en contra de su propia integridad física. Su gestión emocional es muy inadecuada, ¿no? Tenía una niña una adolescente que se autolesionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabía cómo gestionar y ella me decía que a través del dolor físico, ¿no? Se sentía más liberada y por lo tanto canalizaba la emoción, ¿no? De la frustración, del enojo, de la tristeza y todo a raíz la tartamudez, ¿no? De este trastorno de la fluidez. Y como les comentaba, no lleguemos hasta ese punto, ¿sí? Si yo veo que mi niño o que mi sobrino, aconsejar, sugerir. Ahora sí es cierto que muchos pepitos pasan por un proceso de negación, ¿no? Y se pueden ofender, sí es cierto, porque muchos profesores también nos dicen, ¿no? Yo le digo al papá que lo lleve el niño, pero el papá se molesta.
Y que claro, porque estamos hablando de una persona que es su niño, no es su niña. Pero sí es importante concientizar a través de enseñarle las consecuencias si es que no se interviene desde ahora, ¿no? Desde que son pequeños. Quizás para ello ustedes también tienen algunos casitos y lo pueden comentar, excelente, porque eso también aprendemos, ¿no? Aprendemos entre todos. Bien. Ahora, como criterio C, el criterio que justamente les mencionaba que se va a repetir es que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo, es decir, en la infancia, en la niñez temprana. Bien, y el criterio D, que justamente, como les comentaba también, permite permite el hecho de realizar el diagnóstico diferencial, ¿no? En este caso, el criterio D hace referencia a que la alteración no se puede atribuir a un déficit motor, a un déficit sensitivo, ¿bien? Tampoco a una disfluencia asociada a un daño neurológico, alguna afectación médica o quizás con otro trastorno mental. Entonces, para ello, es fundamental el hecho de que se lleve a cabo una evaluación integral. Bien, listo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante llevar a cabo la terapia para los niños en general, ¿no? Que presenten, por ejemplo, este trastorno de fluidez e inicio temprano. ¿Por qué será importante? En el chat los leo. A ver. Fiore nos comenta. Ay, perdón. Vamos con Carla. Las consecuencias de las burlas pueden lesionarse a sí mismo o atentar contra su vida, ya que no pueden expresarse por el miedo a ser rechazados y equivocarse. En efecto, cuando me estreso me trabo al hablar. Bien, allí te va a ayudar mucho la relajación, la respiración. Les voy a compartir una carpetita. En esta carpeta ustedes van a poder observar algunos ejercicios que se realizan para trabajar la tartamudez. Bien, ¿qué más? Por aquí nos comenta Fiore, porque le permite comunicarse mucho mejor y que los demás puedan entender lo que necesita. Excelente. Graciela, porque ayuda a su desarrollo del niño, así es. Betsy, llaman la atención de los padres. ¿Cómo así, Betsy? A ver, coméntame un poquito. ¿Vean? Claro, los papitos deben estar siempre atentos. Eso es importante. Los padres atentos a los niños, a su desarrollo. ¿Bien? Iván nos comenta, si se inicia en un de niño, se asimila, tratan y progresa, antes crea más seguridad. Así es. Y es algo muy cierto lo que nos menciona, ¿no? Desde un inicio, si nosotros realizamos la intervención temprana, ¿bien? A través de una evaluación, un diagnóstico correspondiente, certero, y con la intervención necesaria, enfocada en las necesidades del niño, se puede lograr buenos avances. ¿Sí? Muy buenos avances. Alexandra, un diagnóstico temprano es esencial para evitar heridas emocionales en el futuro. Excelente. Así es, ¿no? Y ustedes han mencionado qué heridas emocionales o qué consecuencias negativas pueden experimentar un menor. ¿Sí? Si es que no se presenta una estimulación o una intervención temprana. Carla también nos comenta, es importante siempre llevar a los niños a terapia para que puedan desarrollar con mucha seguridad y crear una buena autoestima. Excelente, Carla. Así es. Lo ideal sería ello, ¿no? Como para prevenir, abordar diferentes situaciones, desarrollar habilidades también ya sea en terapia, bueno, terapia de lenguaje, lo que corresponde, como también terapia psicológica, ocupacional, dependiendo, ¿no? De las necesidades del menor. ¿Bien? Ahora, esta alteración
de la fluidez también interviene en el rendimiento académico del menor. Por eso es importante también que se lleve a cabo la terapia del lenguaje, además de lo que ustedes ya han mencionado, ¿no? Que es de mucha importancia. Bien, ahora, va a depender mucho de la situación que se encuentre el niño. Sí, cuando hay una expectativa de ser observado, evaluado, sobre todo si es que hay una exposición, ¿no? Una exposición delante de mis compañeros y sé que mi exposición tiene una nota, pues me voy a sentir más tensa. Y al sentirme más tensa por el tipo de presión, pues el tartamudeo va a ser muy notorio, ¿no? Porque hay todo un circuito que funciona a favor de la tartamudez, lamentablemente, ¿no? Y eso pues hace que el menor también evite este tipo de interacción. Si es que tiene una exposición o tiene que realizar alguna actividad en frente de varias personas, lo va a evitar, va a decir, me duele el estómago, no quiero ir al colegio, va a buscar excusas, es decir, va a manifestar una conducta evitativa. Ah, excelente, excelente, Iván. Alexandra, depende también del apoyo familiar que le ayuda a afrontar su dificultad. En efecto, totalmente de acuerdo contigo, Alexandra. Estamos hablando de un menor, ¿no? Incluso cuando son adultos en terapia psicológica, nosotros buscamos sus redes de apoyo. ¿Quién es tu red de apoyo? Pareja, familia, hijos, etcétera, ¿no? Y aún más si hablamos de un niño, de un adolescente. Así es, excelente. Bien, vamos a ver un poquito acerca del desarrollo y discurso de este trastorno de la fluidez. Según el DSM, se presenta antes de los 6 años entre un 80 y un 90% de las personas. Entonces, según lo que refiere, es que se sitúa entre los 2 y 7 años de edad. Bien, ahora, típicamente estas disfluencias van a empezar de manera gradual con la repetición de unas consonantes, sobre todo las consonantes iniciales, ¿sí? Ahora, también la gravedad, según el DSM, que es este manual, la gravedad de este trastorno se va a predecir a los 8 años, tanto su recuperación como también la persistencia, ¿bien? Que puede surgir hasta la adolescencia, la adultez, dependiendo. ¿Listo? Entonces, según el DSM, a los 8 años se puede predecir o bien la recuperación o bien la persistencia del trastorno. ¿Listo? Y como también lo acabamos de mencionar, cuando el niño ya es consciente de la dificultad que está presentando, va a desarrollar mecanismos para poder evitar la difluidez y pues va a presentar o manifestar respuestas emocionales asociadas. Ansiedad, tristeza, frustración, enojo y pues todas las consecuencias que también hemos mencionado. Bien. Vamos a ver el último videíto. Quiero que observen, porque justo estamos conversando acerca de este trastorno de la fluidez, una manera de poder intervenir, ¿no? En la terapia del habla, de la fluidez o tartamudez. Bien, a ver, un momentito. Aquí está. ¿Qué es fluidez o tartamudez? Ritmo fluidez se define como aquel flujo del habla en un hablante, sin requerir esfuerzo, donde los sonidos, palabras y frases se unen al lenguaje oral. Sus variables que podrían determinar la fluidez serían ritmo, estrés, pausas, entonación, velocidad. Conociendo sobre la tartamudez. Se le conoce como tartamudez cuando afecta la fluidez del habla en una persona, cometiendo interrupciones en la producción de manera ocasional o permanente de los sonidos del habla. Se caracteriza por una alta frecuencia de tipo normal y la duración de paradas en el flujo de aire. Como resultado, esto puede dificultar la capacidad de la comunicación de las personas que producen tartamudez en el proceso de comunicación. Plan de tratamiento.
Objetivo terminal. El paciente evidenciará dominio en la fluidez de su habla, reduciendo las difluencias de manera espontánea con un 80% de adecuacidad. Objetivo capacitante. El paciente disminuirá repeticiones mediante el uso de técnica de cancelación de manera sonsacada con un 60% de adecuacidad. Procedimiento. El clínico le presentará al paciente una imagen. El paciente producirá el nombre del estímulo presentado. Para llevar a cabo este procedimiento se utilizará la técnica de cancelación, la cual consiste en que el paciente repita o intente nuevamente la palabra donde cometió la difluencia hasta que produzca libre de difluencia. Cada vez que el niño logre producir la palabra correctamente, tendrá la oportunidad de pescar un pez. Hola, Lana, ¿cómo tú estás hoy? Hola, Miti, bien. Mira, me encantan tus orejitas, están bien bonitas. ¿Me las prestas? No. Están muy bonitas, mira, trae un... Esta muñeca, mira. ¿Cómo se llama? Se llama Andrea. Hola, Andrea, ¿tú vas a estar hoy con él en la terapia? ¿La vas a ayudar? No. Sí, mira, la va a ayudar. Miti, ¿qué es esto? No, esto lo vamos a usar al Miti, final. me gusta. Al final, ¿te gusta? ¿Quieres usarlo? Pues mira, lo vamos a usar al final. Si tú me dices bien... ¡Qué lindo! No, todavía, Lana, no. Esto lo vamos a usar al final. Si tú me dices bien las palabras que vamos a ver en las láminas, te voy a dejar jugar con esto. ¿Está bien? No sé, no. Sí, lo vas a hacer porque tú quieres jugar con esto, ¿verdad? ¿Tú quieres pescar? ¿Por qué? Pues vamos. Mira, aquí están las láminas, vamos a hacerlas. Mira, te voy a presentar una lámina y tú me vas a decir lo que estás observando en la lámina, ¿está bien? No. Pues, no hay tiburón. Ok. Vamos a pescar. Vamos a pescar. ¿Tú le vas a ayudar, Andrea? Mira, Andrea dijo que sí, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué es esto? No sé. Míralo bien, ¿tú sabes lo que es? Esto me es olvidó. Mira, esto es un mono. ¿Cómo es? Mono. Ok, vamos de nuevo. Esto es un mono. Mono. Muy bien, esto es un mono. ¿Y esto qué es? Pulpo. Ok. Me dijiste que esto es un ¿qué? Un Mono. mono. Y esto es un Pulpo. pulpo. Excelente, va muy bien. ¿Y esto qué es? Foca, caca. Esto es una foca. Vamos otra vez, vamos a repasar. Este era un Mono. excelente. Esto es un Pulpo. y esto es Foca. foca. Perfecto. Y la última, esto es No sé. sí, tú sabes, mira, ve. Se me olvidó. Esto lo encontramos en los árboles. ¿Cómo se llama? Mira, ve. Verde. Es verde, excelente, es verde. ¿Y cómo se llama? No sé. Esto es una hoja. Jaja. Esto es una hoja. Nada, muy bien. Ahora sí, como lo hiciste muy bien, puedes pescar. ¿Puedo Y cuidado, que no te muerda el tiburón. ¿Puedo jugar? Puedes jugar, cuidado, que te va a morder el tiburón. Vamos a ver, coge un pececito. Así, Miti, así. Así mismo. Muy bien. Cuidado. ¿Te ¿Me lo gusta? regalas? No te lo puedo regalar, te lo puedo usar. Muy bien, tiburón. Muy bien. Objetivo número 2. Paciente disminuirá repeticiones en frases mediante la técnica de hablar en coro de manera imitada con un 60% de adecuacidad. Procedimiento. El clínico leerá una frase repetidamente con una pronunciación clara. Posteriormente, el clínico y el niño leerán simultáneamente una frase. Si el paciente presenta alguna disfluencia, el clínico continuará produciendo la frase hasta que el niño logre producirla correctamente por sí solo. Una vez el paciente logre producir la frase de manera fluida, se continuará con la siguiente frase. Como refuerzo positivo, el paciente tendrá la oportunidad de jugar con el conejo. Ok, Alana, mira, te voy a presentar una frase, te la voy a decir y tú me la vas a repetir, ¿está bien? Ok, Miti. Vamos a empezar. Bajo la luna. Bajo la luna. Ok, vamos de nuevo. Bajo la luna. Bajo la
La luna. Bajo la luna. Bajo la luna. Muy bien, Alana, excelente. ¡Súper! Vamos de nuevo. La película de ayer. La película de ayer. Excelente. ¡Súper! Y ahora vamos para la última y después vamos a usar a Mr. Conejito. Sí. Muy bien. Bajo la luna. La luna. Vamos otra vez, Alana. Bajo la luna. Bajo la luna. Vamos una vez más. Bajo Ay, mi, la... no me sale. Tranquila, que lo estás haciendo excelente. Vamos, esta es la última. Bajo la luna. Bajo la luna. Perfecto, ¡Súper! Alana, muy bien. Hoy trabajaste muy bonito. Ahora puedes usar a mi Sí. conejito. Vas a sacarle las zanahorias. Excelente. ¡Cojo! Perfecto. Otra vez. Otra vez. Volvió a brincar. ¡Anda! Y ahora le toca a Andrea, que Andrea haga una. ¿Viste? Ahora voy a- Ella juega también, claro. Y ahora tú puedes dar. Bien, chicos, les vuelvo a compartir entonces el enlace correspondiente. Bien, ahora sí, ya para terminar el tema, estaremos viendo el último trastorno de la comunicación social a nivel pragmático, ¿no? Recordemos que vimos los 4 niveles: fonético-fonológico, el nivel pragmático, el nivel o el componente morfosintáctico, ¿bien? Y pues el nivel pragmático también es parte de unas dificultades que puede presentar el menor. En este caso tenemos el criterio A, que hace referencia a estas dificultades persistentes, pero en este caso en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Bien, entonces, recuerden, uso social de la comunicación verbal y no verbal. ¿Cómo se va a manifestar ello? Primero, el niño presenta deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, tales como saludar, compartir información con propósito social. También presenta dificultad para poder cambiar su comunicación de manera que ésta se adapte al contexto y también se adapte a las necesidades del oyente. Por ejemplo, va a presentar problemas para poder hablar de manera diferente en el aula y también en el parque, o conversar de manera distinta con un niño o con un adulto. ¿Sí? Entonces, ellos presentan este deterioro en dicha capacidad. También manifiestan dificultades para seguir las normas de conversación, seguir las normas de narración, tales como respetar los turnos, expresarse de otra manera cuando no se le entiende, cuando no le comprendemos. Bien, entonces no sabe cómo manejar, cómo regular una interacción. Bien, y también dificultades persistentes para poder comprender lo que no se dice de manera explícita. No pueden o presentan deficiencias para realizar inferencias, para poder comprender las metáforas, las expresiones humorísticas. Ellos tienden a ser más literal, necesitan las órdenes, las explicaciones, las conversaciones de manera más literal, más explícita. No hacen inferencias, suposiciones, conclusiones. Bien, entonces son 4 aspectos del uso social que el niño va a manifestar estas dificultades persistentes, no solo en la comunicación verbal, sino también en la comunicación no verbal. ¿Listo? Como criterio B,
que hace referencia a que las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, también en la participación social, también en las relaciones sociales. Y claro, porque recordemos que el menor está presentando esta limitación para poder adaptar su comunicación verbal y no verbal en base a las necesidades de los niños, en base a la necesidad del oyente, en base al contexto en el cual se está o está inmerso el menor. También no va a respetar turnos, ¿sí? Y pues esto hace que los otros pequeñitos no se quieran juntar mucho con el pequeño, ¿no? Con el paciente. ¿Listo? Entonces, el criterio B precisamente menciona que estas deficiencias causan limitaciones funcionales en estas áreas, ¿no? En la comunicación eficaz, en la participación social, en las relaciones sociales, también en el logro académico, ¿sí? El criterio C, que es el que se repite, que los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo. Sin embargo, estas deficiencias pueden no manifestarse totalmente hasta que haya una necesidad, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Es decir, necesitamos una necesidad de comunicación social, donde haya propósito social, comunicación social, y a veces no se evidencian de manera muy notable los síntomas hasta que surja esta situación, es decir, hasta que exista la necesidad de comunicación social. Bien, y los síntomas como criterio D no se pueden atribuir a otra afección médica, no se puede atribuir a una afección neurológica, tampoco a la baja capacidad de la morfología o la gramática, ¿sí? Recordemos que la morfosintaxis es cuando el niño ubica las palabras en una oración. Entonces, tenemos que observar cómo está la morfología, la gramática del menor, ¿sí? Para ver si es que cumple o no o cumple con este criterio. Este trastorno tampoco se explica mejor por un trastorno del espectro autista, que es el TEA, tampoco por una discapacidad intelectual, ni un retraso global u otro trastorno mental. Bien, en efecto, Iván, sí sucede, tiende a ser un tanto más difícil porque se podrían confundir incluso con otro trastorno, ¿no? Otro trastorno del neurodesarrollo en el caso de los pequeños, ¿sí? Y a veces decimos, no, es conductual. Sí, también puede ser conductual, ¿no? Y es lo que justamente vimos en la tercera sesión, si no me equivoco, de niveles del lenguaje. Vimos algunas técnicas que también lo podemos estar utilizando para fortalecer el nivel pragmático de los niños. Si nos da tiempito a la próxima sesión, vamos a ver un video. En caso no nos dé tiempo, les envío el enlace para que ustedes más o menos también puedan observar, porque sí tiende a ser un tanto más difícil, precisamente por los síntomas que presenta el menor, ¿no? Que se podría confundir con algún trastorno del neurodesarrollo, trastorno quizás de la conducta. Bien, ¿cuáles son las características diagnósticas del trastorno a nivel pragmático? Bien, que hay deficiencias en la comprensión, hay deficiencias en seguir las reglas sociales, tanto en la comunicación verbal como también en la comunicación no verbal. Bien, presenta dificultad para poder adaptar su discurso en base a las necesidades tanto del contexto como también del oyente. No sigue normas de conversación, no sigue normas de narración, no respeta los turnos, bien, y no entiende las órdenes o las oraciones que no sean explicadas o que no sean brindadas de manera explícita, ¿no? Tienden a ser más literales. No necesariamente, Alexandra. Puede haber algunas, quizás por ahí algunos rasgos, pero no necesariamente.
se tendría que hacer una evaluación. Ahora recordemos que en el niño la personalidad recién está desarrollándose, ¿no? Entonces, hablamos más de rasgos que una personalidad ya desarrollada, porque es un menor, necesita experimentar nuevas cosas. Recordemos que la personalidad se compone tanto del temperamento como también del carácter, y el carácter pues se va formando a través de las experiencias, y el menor todavía no ha experimentado todo lo que quizás un adolescente o un adulto ya lo ha atravesado, ¿no? Pero sí hay algunas características que se pueden relacionar. Sin embargo, no podría decir que es un 100%, pero sí se asemeja. ¿Bien? Contestando a tu pregunta, Alexandra. En cuanto al desarrollo y curso del presente trastorno, según el DSM, a los 4 y los 5 años, la mayoría de los niños ya debería tener las capacidades del habla y del lenguaje como para poder identificar las deficiencias de la comunicación social, es decir, a nivel pragmático. Bien, ahora, las deficiencias tempranas también pueden causar alteraciones que podrían ser duraderas, en las relaciones y en los comportamientos sociales, ¿sí? Por eso es importante estar observando al menor cómo es que interactúa con los demás niños. Sin embargo, como ya vimos en uno de los criterios, en el criterio C, que puede ser que algunos síntomas, algunos signos no se manifiesten hasta que exista la necesidad de una comunicación. ¿Bien? Comunicación social. ¿Listo? Entonces, sí tiende a ser un poquito difícil, ¿no? Depende, Alexandra. Yo creo que allí sería más que todo ver el miedo a qué del niño, porque no necesariamente va a tener una relación. Puede ser un conglomerado de todo, podría ser, ¿no? O a raíz de esto generar un miedo, también podría ser, pues necesitamos evaluar, entrevistar al niño, al papá, cómo es que se ha desarrollado el miedo, cuál es el origen del mismo, etc. ¿Listo? Bien, chicos, aquí tenemos lo que es la bibliografía correspondiente, y con esto pues terminamos nuestra clase ya número 5, y ya nos queda solo una clase en la próxima sesión. Me despido, que tengan una bonita noche y ya nos estamos viendo la próxima.